Dios restablece el orden natural. Génesis 1, versículos 3 al 21. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana un día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para que se separe el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Pues vemos en esta mañana, como hemos dicho, el título de este estudio es el restablecimiento del orden natural por parte de Dios, basado en el libro de Génesis, en el capítulo 1, de los versículos 3 al 21, donde vemos primeramente que la palabra, esa expresión bueno, que fue bueno, expresa una alta calidad y excelencia moral, que es lo que se puede esperar de un Dios perfecto como Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia, quien estableció en su señorío el control sobre el tiempo. Vemos pues en estos versículos que hemos leído que ocurre una división del agua atmosférica y del agua terrestre, y que se crean los cielos, a los cuales se les denomina científicamente la atmósfera, y que todo esto sucedió en el día segundo.
ante un planeta que estaba inundado, Dios formó el mar y descubre la tierra seca y sucede lo que fue la creación de la tierra habitable y también, como vimos, el conjunto de las aguas a los cuales les denominó mares. Y todo lo que él creó tenía un orden, porque todo lo que Dios hace lo hace con orden, ¿verdad? Vemos pues que Dios empieza a crear un abundante suplemento de alimentos, establece por primera vez las leyes de la genética, donde nos dice la palabra de Dios que todo árbol y toda fruta y aún los animales producirían de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie, y que estas leyes están apegadas a su creador, ¿verdad? A todo lo que él creó. No pueden violar sus leyes genéticas. Los alimentos de diferentes especies, digamos un ejemplo, los jitomates, no pueden producir chícharos o duraznos o plátanos, porque el código genético que Dios implantó dentro de la semilla de los jitomates fue para producir jitomates, y así sobre cada planta y sobre cada animal, de forma que no sean violados. Y cuando el ser humano se ha atrevido a violar esta ley que viene desde el principio por parte de Dios, pues los resultados son malos, ¿verdad? Y no le agradan a Dios, porque son una violación directa a lo que Él estableció, a ese restablecimiento del orden natural de las cosas del que estamos hoy estudiando en este día. Bueno, pues vemos entonces que fueron creados los animales, y hasta el versículo 27 vemos también que el ser humano, la creación maestra de Dios, es puesta sobre este planeta Tierra. Pero antes de esto vemos pues que surge la creación del sol y la luna y las estrellas, que eran un complemento del día primero, donde el Señor dijo que fuera la luz y vio que la luz fue buena, ¿verdad? Y donde fue la separación entre la luz y las tinieblas, como vimos en el estudio anterior. Y estas eran formas de luz concretas. Desgraciadamente en la antigüedad estas llegaron a ser adoradas por diversos grupos paganos, ¿verdad? O grupos indígenas en diversas naciones, en diversos continentes, por la ignorancia que ellos tenían acerca de la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, que en países como México, las civilizaciones antiguas, los aztecas, los mayas y muchas otras civilizaciones, ofrecían sacrificios al sol o a la luna o a los astros, y no solo en México, sino también en otros países. Por ejemplo, en India tienen muchísimos dioses que son ídolos, por supuesto, pero por su ignorancia, pues estos han llegado incluso a adorar al sol o a la luna, y ese nunca fue el fin principal de Dios para crear a los astros, sino para que nosotros, por medio de ellos, pudiéramos tener un beneficio concreto. Porque Dios creó a estos astros con el fin de alumbrar, ¿verdad? Principalmente, y de hacer una separación entre el día y la noche. Y también para que fueran señales para medir los tiempos. Para que los adoradores del Dios viviente calcularan con exactitud, por ejemplo, las fiestas solemnes del Señor. Pero desgraciadamente, como hemos dicho, el ser humano en su ignorancia y guiado muchas veces por las fuerzas del mal, ha terminado adorando aquello que el Señor
Nunca creó para adorar, porque toda adoración, toda honra, toda alabanza siempre deben de ser para Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador Jesucristo. Así dice la Biblia. Vemos pues que entonces surge la creación de los seres vivientes en el mar. Y también se crean las aves. Y Dios creó y ordenó y bendijo esta creación. Perdón. La creación de la fauna y el ganado y los reptiles, todo con orden según su género y su especie. Y llegamos a este punto donde la creación del ser humano es el punto principal, lo que nos llama más la atención, porque gracias a Dios nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad de ser analíticos y por eso es que estamos estudiando y escudriñando las escrituras para nosotros encontrar la razón por la cual el Señor nos creó, ¿verdad? Y vemos que la palabra que Dios usa aquí dice hagamos y expresa por primera vez la Trinidad divina de este Dios a quien nosotros adoramos y buscamos y tratamos de conocer día a día un poco más. Dice nuestra imagen, hablando de las habilidades, de las cualidades, de la personalidad que reflejaba el ser humano, ¿verdad? De los talentos, los dones, no físicamente hablando, sino intelectuales. Y la semejanza, también habla de una semejanza, que se refiere a la afinidad espiritual, a sus motivaciones que eran conforme a la voluntad de Dios, cuando el ser humano aún no había pecado, cuando estaba en un estado de pureza espiritual y en todos los sentidos, que desempeñaba un rol parecido al de su creador en un contexto terrestre, con autoridad, con bendición, haciendo, creando, ejecutando órdenes, ¿verdad? Etcétera, porque el ser humano era perfecto y reflejaba enteramente a su creador. Se nos denomina con una palabra que en hebreo es Elohim. Elohim es como dioses, porque muchos han malinterpretado y el ser humano no es un dios. Aunque muchos han tratado de malinterpretar estos versículos diciendo que somos dioses y no es verdad. El único Dios es Jehová de los ejércitos. La misma palabra Elohim es esa palabra usada para él, pero nosotros debemos de estar seguros en qué contexto la usamos, porque esa palabra para él significa que él es el Dios de los dioses, ¿verdad? Porque inclusive en nuestra sociedad, en este tiempo que vivimos, muchas personas han llegado a creerse, a endiosarse a sí mismos, ¿verdad? Creerse dioses. Y eso es un error catastrófico, porque solamente existe un solo Dios. Satanás, el día en el que se rebeló en contra de Dios, en el cual trató de organizar una rebelión en el cielo, lo único que dio por consecuencia y resultado a sus actos de arrogancia, de prepotencia, fue que fuera arrojado por tierra. Y eso es algo que nosotros nunca debemos de repetir, ¿verdad? Por eso tenemos la palabra de Dios. Es cierto que las personas que viven en ignorancia muchas veces dicen, yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios, yo soy autosuficiente, yo puedo hacer las cosas por mí mismo, yo no necesito de esto, yo no necesito de aquello, ¿verdad? Se han hecho dioses a sí mismos, pero su fin, el fin de estas personas es un fin de perdición, es un fin en el cual no tienen paz, porque han elegido endiosarse a sí mismos. Y solo hay lugar para un solo Dios, y ese es el lugar que debe tener siempre el Dios de la Biblia. Así pues, decimos que el ser humano fue dotado con todas estas capacidades y habilidades físicas, mentales, espirituales, para desempeñar su rol asignado por Dios. Un Dios es un rol específico en ese huerto, en esa creación o recreación que Dios había
puesto a su disposición, ¿verdad? Ah, ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando Dios nos encomienda algo, Él lo hace porque sabe que somos capaces, que somos am, nosotros, tenemos la suficiente inteligencia, tenemos la suficiente sabiduría, ¿verdad? Cuando estamos en Dios, obviamente, ¿verdad? Cuando estamos siendo iluminados por la luz de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, y Dios nos encomienda algo, Dios sabe que que tenemos las capacidades físicas e intelectuales, espirituales, para nosotros desempeñar el rol, el papel, la función que Él nos ha encomendado, ¿verdad? En el ministerio, en la evangelización, en el servicio, porque Él nos dotó con todo esto conforme a lo que hemos visto cuando el Señor dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree, ¿verdad? Para que tenga esa autoridad, para que Él pueda hacer cosas que solamente Dios puede hacer mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces, somos nosotros los que muchas veces nos subestimamos a nosotros mismos o que somos negligentes a la voluntad de Dios, diciéndonos cosas como, no es que yo no estoy preparado, no es que yo no sé leer bien, no es que yo no me sé expresar en público, no es que yo no me siento preparado, no es que se van a reír de mí, no es que se van a burlar de mí, no es que aquel hermano tiene mejores ah, dones que yo, y así, etcétera, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos de alguna manera diciéndole a Dios, no te quiero servir, no te quiero servir por esto y por esto y por esto. Es que no me considero capaz, no me considero una persona que pueda llevar a cabo lo que tú me estás pidiendo. Y eso es un grave error, porque como hemos dicho, si Dios nos está pidiendo algo, que hagamos algo, nosotros hagamos eso con toda confianza de que Él nos ayudará, que Él incluso dice la palabra de Dios que cuando nos presentemos delante de reyes, delante de personas con mucho poder o autoridad que se les ha sido conferidos en este mundo, Él mismo nos dará las palabras, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hablar para testificar, para que nosotros podamos reflejar a Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer ese miedo, esa incapacidad, todo ese tipo de sentimientos que no vienen de Dios a un lado, ¿verdad? Y empoderarnos y llevar a cabo la voluntad de Dios, porque eso es lo que agrada a Dios. Y dejar entonces de poner tantos pretextos como tal vez un día los puso Moisés cuando el Señor le hablaba para que fuera a libertar a Israel que se encontraba cautivo en Egipto, ¿verdad? Así nosotros hagámosle caso a Dios, obedezcámosle a Dios y confiemos que si Dios nos pide algo es porque Él sabe que nosotros tenemos la plena capacidad para poder llevar a cabo todo lo que Él nos pide, ¿verdad? Sin ninguna duda y con la convicción, ¿verdad? Y claro, llenos del poder de Dios y santificándonos todo el tiempo, ¿verdad? Porque si queremos que Dios nos use con poder, pues necesitamos vivir vidas rectas, necesitamos ser personas íntegras, porque esas son las personas que Dios usa, porque somos vasos de honra entonces y no vasos de deshonra, porque como dijo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que cuidarnos de una manera muy sigilosa porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga yo a ser destituido, ¿verdad? De mi posición de autoridad, porque si vivo una vida de pecado, si vivo una vida que no agrada a Dios en ninguna manera, pues el Señor no me va a poder usar, me va a poner como un vaso de deshonra, pero si por el contrario nosotros nos santificamos todo el tiempo estamos en contacto con el Señor por medio de la oración, por medio del estudio y la lectura de la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros, amando a nuestras esposas, a nuestros esposos, las mujeres que llegaran a escuchar esto, a nuestros hijos, dándoles un ejemplo de personas piadosas conforme a la palabra de Dios, pues no dudemos que el Señor nos usará con gran poder. Dice la palabra de Dios que el cristiano,
un día será y poseerá la imagen completamente de ese Cristo resucitado, ¿verdad? Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Primera de Corintios nos dice en el capítulo 15, versículos 51 al 53: He aquí, os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, ¿qué más queremos entonces nosotros alegar con Dios, verdad? Si Él es tan claro en que seremos transformados, en que seremos como Cristo, en que nuestra esperanza de que el Señor Jesucristo viene por su iglesia es algo cierto, es algo verdadero, y que ciertamente, que ciertamente en este momento, aunque estamos luchando contra un cuerpo de carne que día a día va mermando en sus fuerzas, eh, que constantemente estamos siendo atacados por deseos que no vienen de Dios, ¿verdad? Y estamos constantemente luchando. Un día vamos a ser incorruptibles completamente cuando seamos vestidos de esa inmortalidad. Y esa es nuestra esperanza como cristianos. Pero mientras ese día llega, pues nosotros tenemos que seguir actuando diligentemente, ¿verdad? Y actuar, como hemos dicho, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, varones y, y las mujeres, como hembras, como lo que Dios creó, ¿verdad? Porque también leímos que varón y hembra los creó. Él, él no se equivoca. Él no crea nada que no sea lo que dice la palabra de Dios, varón y hembra. Pero desgraciadamente el ser humano, en sus aberraciones, en, en esa caída espiritual, en ese pecado en el que la gran parte de la sociedad ha caído, pues ahora promueven todo tipo de aberraciones que, que van en contra completamente de lo que es la voluntad de Dios. Porque una persona puede llegar a sentirse, si es un varón, o una mujer, no una mujer, ¿verdad? Pero sabemos que hay detrás fuerzas del mal, demonios o espíritus inmundos que están operando para engañar a esas personas. Pero la palabra de Dios es muy clara y, y Dios pues nos formó tal y como somos y no se equivoca. Dios estableció en estas palabras tan exactas el concepto de lo que es el matrimonio y cómo debe de ser la familia, y con el único propósito de que nosotros tuviéramos autoridad para sojuzgar y señorear la creación de Dios. Pero es el pecado humano, es esa falta de reverencia, es esa rebelión contra Dios, de ir en contra de lo que Dios ya estableció, lo que no nos deja disfrutar la bendición de Dios. Pero en esta mañana yo le digo, hermano, entréguele su vida a Cristo. Si es usted una persona que no ha conocido del Señor, ¿verdad? Que no encuentra la salida, que no tiene propósito su vida, este es el día en el cual usted tiene que recibir al Señor. Y yo lo invito a que lo invite a formar parte de su vida, que sea su Señor, su Salvador, y que de aquí en adelante Él le guíe con su luz admirable y usted pueda seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? No quiere que vivamos en tristeza, sino en bendición. Así me despido en esta mañana de ustedes. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaré subiendo un nuevo estudio. Que Dios les bendiga.